Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este artículo de falla cardíaca con fe y preservada publicado en el Lancet en este año. Vamos a pasar con la definición. La que es más aceptada universalmente es la publicada por la Guía Europea, que tiene tres criterios que deben ser cumplidos. Una FEI por encima del 50%, evidencia de congestión clínica o por péptidos elevados y alteraciones estructurales o funcionales del ecocardiograma. El problema es que en los estudios clínicos es una definición un poco más laxa, lo que hace a veces difícil poder generalizar estos resultados a estas poblaciones. Cuando hablamos en términos epidemiológicos, más o menos el 50% de las fallas cardíacas son precisamente fallas cardíacas con FEBIs preservadas. Y es importante mencionar que si bien estamos hablando de este porcentaje, hay un subdiagnóstico muy importante de esta entidad. Más o menos estamos hablando de una prevalencia mundial del 3% y se dice que cada año va a haber un aumento de un punto porcentual en esta prevalencia. Hay tres características epidemiológicas muy importantes que debemos saber de esta enfermedad. La primera es que es más común a medida que avanza la edad de los pacientes. La segunda es que es una enfermedad que se acompaña de muchísimas comorbilidades. Y en tercer lugar, que esta es una enfermedad que es más prevalente en el sexo femenino. Esto parece estar en relación con que en el sexo femenino hay una mayor prevalencia de obesidad y de diabetes, y a su vez en este sexo parece haber un mayor riesgo relacionado con estas comorbilidades de desarrollar la falla cardíaca con FEBI preservada. En términos pronósticos, si bien anteriormente hablábamos de que los pacientes quizás se podían morir menos cuando comparábamos FEI preservada versus reducida, ya sabemos que esto no es así. Hablamos de una mortalidad de más o menos el 50% a 5 años, y si bien, al igual que en FEI reducida, la causa más importante de mortalidad son las causas cardiovasculares, hay una mayor prevalencia de causas no cardiovasculares en términos de la mortalidad en esta población. Desde el punto de vista de la fisiopatología, hoy en día se reconoce como una entidad sistémica donde la inflamación cobra como el mayor protagonismo. Una inflamación proveniente de sus múltiples comorbilidades: hipertensión, diabetes, EPOC, apnea del sueño y síndrome coronario. A diferencia de FEBI reducida, en esta entidad cobra más relevancia el síndrome coronario crónico. Y esta alteración de la inflamación afecta la homeostasis del miocito, favoreciendo un engrosamiento de su pared e inclusive, por ejemplo, infiltración por parte de tejido adiposo. Esto lleva a unos fenotipos que van más allá de solamente la disfunción diastólica. Se puede ver afectado también el ventrículo, la aurícula e inclusive la circulación pulmonar. Desde el punto de vista diagnóstico, nuestro objetivo es lograr completar la definición que ya hemos mencionado, esos tres criterios. En un paciente hospitalizado que viene por congestión, pues es más fácil de lograr, solo debemos objetivizar la falla. Sin embargo, esto es más duro en el paciente ambulatorio, porque no pensamos en esta entidad, porque el paciente creemos que sus síntomas son explicados por sus comorbilidades e incluso porque el 20% de ellos no tiene péptidos elevados. El artículo nos propone una forma de hacerlo por tres pasos, dependiendo si lo logro o no el diagnóstico. El primer paso logra atrapar al 80% de la población y es simplemente hacer péptidos, el ecocardiograma y pues lograr cumplir los tres criterios. Si aquí no lo logro, voy a un segundo paso, que es el uso de puntajes para poder medir el riesgo de que yo tenga falla cardíaca con FEBI conservada. Entonces está lo que es el HFA-PEF y el H2FPEF. Sus scores 0 o 1 es bajo riesgo y 5 o 6 respectivamente son alto riesgo, y aquí logro el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI conservada. Si mi puntaje queda en el intermedio entre estos dos extremos, voy al paso 3, que es evaluar las presiones de llenado del ventrículo, ya sea por métodos invasivos o por métodos no invasivos. Cuando entramos ya en lo que sería el manejo de esta entidad, básicamente lo más importante es el manejo tanto de las comorbilidades como el manejo no farmacológico relacionado con los cambios en estilo de vida. Ya en términos farmacológicos propiamente de la falla cardíaca, lo primero es el manejo de la congestión, en donde no variamos con respecto a FEBI reducida. Los diuréticos de asa son el pilar de manejo en este contexto, y en caso de refractariedad podemos hacer uso de otros diuréticos como las tiazidas o como los antagonistas de receptor mineralocorticoide. Ya en términos de estrategias terapéuticas dirigidas a bloqueo neurohumoral, sí tenemos bastantes diferencias con FEBI reducida. Los medicamentos que sí o sí deberíamos utilizar en estos pacientes son los inhibidores del SGLT2. Ya tenemos estudios con empagliflozina, con dapagliflozina, que son el Emperor Preserved y el Deliver,
que nos muestran que estos medicamentos disminuyen mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. En términos del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, la evidencia sí es un poco más gris en términos de que por lo menos hasta ahora con IDECA y con ARA2 no hemos logrado en ningún estudio ningún tipo de beneficio en estos pacientes. Lo que serían los ARNI, los inhibidores de la neprilicina, tienen unos estudios con unos resultados un poco diversos. Tenemos el Paragon en pacientes estables y el Paraglide, que es más reciente en pacientes con falla cardíaca agudizada, en donde hasta el momento en los estudios individuales no ha habido una reducción de los desenlaces clínicos relevantes, pero sí ha habido una disminución numérica de los péptidos natriuréticos, y tenemos un análisis conjunto de los dos estudios que muestra que hay una población en particular que podría llegar a beneficiarse de este medicamento, que estamos hablando aquí de FEI menor al 60%, sobre todo en mujeres y sobre todo en ese paciente que se agudizó. Y en cuanto a los antagonistas del receptor mineralocorticoide, el estudio TOPCAT con espironolactona no logró demostrar un beneficio con el uso de la espironolactona, pero aquí también hay un pero a analizar el detalle del estudio, y es que en la población rusa no había niveles séricos del medicamento, y cuando se hace análisis solo de la población americana, sí da el desenlace del estudio, sobre todo en términos de reducción de hospitalizaciones. En cuanto a otros medicamentos, los análogos del GLP-1 tienen estudios recientemente publicados que son los STEPS, que básicamente lo que mostraron fue un beneficio en términos de síntomas y de mejoría en calidad de vida, y en desenlaces secundarios lograron el punto que tenían establecido de desenlaces cardiovasculares mayores. Y si bien en este artículo no está, creímos que valía la pena mencionar que recientemente se publicó el REDUCE-AMI, que muestra que específicamente en cardiopatía isquémica con FEBI preservada no hay ningún tipo de beneficio de hacer uso de los beta bloqueadores en esta población. Con esto terminamos este capítulo, esperamos les haya gustado. Como siempre, el próximo artículo lo escogen ustedes. Tenemos esta opción publicada este año en el Cleveland Clinic Journal of Medicine acerca del manejo actual de la TBP. Y esta opción, que es un review de lupus eritematoso sistémico, publicado en el JAMA también en este año. Nos vemos en 15 días. Publicado en el JAMA también en este año. Nos vemos en 15 días. Repitamos el nos vemos en 15 días.